Y aquí continuamos en la línea roja en esta segunda parte del programa que estamos dedicando a esta sociedad que ha quedado 3 años después de la pandemia. ¿En qué situación nos encontramos económicamente hablando, a nivel sanitario, a nivel de esa salud que nos preocupa tanto? Por ese análisis que veíamos en la primera parte nos siguen acompañando Rafael Tavares, comisionado de la Generalitat en Salud Mental, Germán Schwartz, presidente del COMA, y Antonio Escudero, que es catedrático emérito en Historia Económica y exdirector del Instituto de Economía de la Universidad de Alicante. Me gustaría, Antonio, abrir esta segunda parte centrándonos un poco más en presente y en perspectivas de futuro. A nivel económico, ¿cómo nos encontramos y qué escenario tenemos a corto plazo? Estamos viendo una inflación disparada, cómo sube el precio de la vivienda. ¿Qué escenario planteas tú, Antonio? Bien, voy a tratar de sintetizar cuál es la situación. Todas las previsiones eran en enero del año 2022 positivas porque la epidemia estaba controlada, porque había desaparecido el llamado gran atasco y porque a la economía española le iba a llegar un maná de 140.000 millones de euros, los fondos Next Generation. Sin embargo, en febrero del año 22, Putin invadió Ucrania y ese proceso bélico ha creado un problema muy grave de inflación. Lo primero que quiero decir, y trataré de ser breve, es que no se trata de una inflación provocada por el aumento de la demanda total, agregada de bienes y servicios. No, se trata de una inflación de costes. Y una inflación de costes de la misma naturaleza de la que se produjo entre 1973 y mediados de la década de 1980. De manera que, siendo muy breve, os voy a dar mi punto de vista como economista de lo que es preciso hacer para combatir esa inflación. Escuchadme, la teoría económica es taxativa. No puede aumentar la demanda agregada. No puede aumentar la demanda agregada, porque si lo hace, aumenta la oferta a costes crecientes, con lo cual llegamos a una espiral inflacionista que paraliza el crecimiento económico. Por consiguiente, la política monetaria, nos guste o nos guste, debe ser ahora restrictiva. Es decir, hay que subir los tipos de interés para disminuir el consumo público y el consumo privado. Y la política fiscal, quiero hacer especial hincapié en esto, la política fiscal no puede oponerse a la política monetaria. La política fiscal no puede aumentar la demanda agregada si la política monetaria del Banco Central está buscando lo contrario. O sea, el gasto público no debe aumentar, pero tampoco puede darse una bajada general de impuestos porque dejando de lado lo pernicioso que ello tendría sobre la deuda pública y el estado del bienestar, un descenso de los impuestos incrementa la demanda agregada vía consumo privado y nos exponemos a un proceso de hiperinflación y de estanflación como el de la década de 1980. De manera que yo estoy de acuerdo con las recomendaciones que ha hecho el Banco Central Europeo, con las recomendaciones que ha hecho la Comisión Europea y con la política económica que está haciendo el Gobierno, aunque no voy a entrar en detalles, disiento de una o dos medidas de las que ha tomado. ¿Cuáles son las perspectivas? Mientras que haya inflación, no puede crecer mucho el PIB. No puede crecer mucho el PIB mientras haya inflación y altos tipos de interés. Cuando termine esta maldita guerra, es muy probable que la economía española y la europea experimente un proceso muy importante de crecimiento económico como consecuencia de las nuevas expectativas y de los fondos Next Generation. Gracias, Antonio, por ese análisis y ese esfuerzo de síntesis. Germán, desde el Colegio de Médicos de Alicante, con la situación que planteabas en esta primera parte, ¿cómo veis el futuro a corto plazo? Porque además hay que tirar para adelante con todos estos nuevos casos que comentaba Rafael Tavares de problemas ligados con la salud mental que están ahí y que también van a demandar esos servicios de la sanidad. Pues sí. Evidentemente, los pacientes, los ciudadanos, están buscando, es verdad, más amparo, tanto en salud mental como en resto de patologías que nosotros ahora, ¿no? Yo creo que sí que hemos pasado la peor época, ahora nos estamos rehaciendo
pero seguimos bastante dificultados en número de consultas. Pero bueno, esto con los que somos. Yo creo que para el futuro, que es lo que vamos a hablar ahora, lo importante es que tiene que haber una planificación en demografía médica, que ya ha sido comentado en otras ocasiones, porque un especialista, que es lo que se necesita para trabajar en el sistema sanitario público, con el MIR hecho, pues necesita 10, 11 años mínimo para crearse, ¿no? Para formarse. Entonces, no ha existido en España, porque esto es cuestión a nivel ministerial, y no ha existido con la suficiente antelación una previsión de número de especialistas de cada especialidad necesarios para cubrir las jubilaciones que van a devenir ahora en breve. De aquí a 10 años va a haber el baby boom de los años que nacimos, en los años 60, van a jubilarse ahora. Y realmente, con los números en la mano, es muy posible que no se puedan cubrir todas las jubilaciones. Ahí tenemos un gran problema. No afecta a todas las especialidades, pero deberíamos de tener mucho mejor definido eso y debería de haberse empezado antes, ¿vale? Ahora corremos el peligro de, por querer correr demasiado o abrir la espita de formación o, en fin, no hacerlo todo conjuntamente, nos volvamos a encontrar pues, con algo que no deseamos, que es, por ejemplo, una bolsa de médicos parados como lo hubo en los años 80, cuestión que yo creo que debemos de tomar los esfuerzos posibles por evitar. Luego nosotros hemos propuesto y manifestado en múltiples ocasiones que lo que hace falta es un pacto nacional por la sanidad de todos los partidos políticos, ¿vale? O sea, hay cosas que son comunes en todas las comunidades y que son necesarias. Y entonces el modelo de sanidad lo tenemos que definir y defenderlo a tope. Yo soy médico y tengo exclusivas de toda la vida. O sea, yo he trabajado para la medicina pública toda la vida y creo que es necesaria para nuestro sistema de bienestar, ¿vale? Pero claro, hay que dotarla. Que no digo ya en los últimos 4 años ni 8, en los últimos posiblemente 15 o 20 años ha habido una disminución y eso estoy totalmente de acuerdo con el economista, ha habido una disminución en la inversión en el PIB, el porcentaje de PIB de la sanidad. Y esto es difícil de mantener con menos inversión de la necesaria y menos personal médico del necesario. Luego, otra cosa que creo que hace falta es que haya un plan pandémico y que realmente haya un instituto de salud pública que haga las recomendaciones a futuro y que todos estemos de acuerdo en seguir esas recomendaciones técnicas en lugar de ir dando bandazos por lo que vaya sucediendo en cada día. Yo creo que esto hay cosas que se pueden prever y que se deben de hacer. No olvidemos que hemos pasado una pandemia, pero podemos tener la desgracia de tener otra, que es las pandemias de gripe, que pueden ocurrir en cualquier momento, suelen tardar unos 20 años en aparecer, una variante pandémica, pero evidentemente siempre existe esa posibilidad y deberíamos de estar con una preparación que no nos ocurra lo mismo que nos ha ocurrido con el COVID, ¿vale? Y luego, evidentemente, hay que mantener la vacunación, pero de COVID, pero de todo lo demás también, ¿de acuerdo? O sea que tenemos unas coberturas de vacunación de gripe que son mejorables, tenemos grupos de población de alto riesgo de padecer complicaciones por gripe que tienen unas coberturas de vacunación muy pobres. Esto todo lo tenemos que hacer entre todos, evidentemente, ahí estamos de acuerdo al 100%, autoridades sanitarias, salud pública y todos los médicos de atención primaria y hospitalaria también, en incidir sobre este tema que evidentemente es totalmente eficiente para ahorrar enfermedades, ingresos hospitalarios y fallecimientos por enfermedades transmisibles que pueden tener una perfecta prevención mediante la vacunación. Por último, desde el punto de vista, Rafael Tavares, de esa salud mental, muchos retos tienes como comisionado en este aspecto. Hablábamos de esos suicidios disparados, síndrome de Diógenes, depresiones, autolesiones. Hoy mismo veíamos que se van dando pasos adelante. Publicaba el diario Información, se hacía eco de ese primer hospital que se va a ubicar en Alicante, infanto-juvenil, dedicado a esa salud mental. Pero bueno, ¿cuáles son los objetivos a corto y medio plazo? Pues, en principio, quisiera decir que estoy de acuerdo con todas las propuestas, o casi todas las propuestas que ha planteado el doctor Swart, ¿no?
Es fundamental que haya una buena politización de la sanidad y de que exista un consenso generalizado para llegar a puntos de encuentro respecto al tema de la salud física y de la salud mental. Y me parece que lo que plantea el profesor Escudero pues es muy razonable, ¿no? Yo creo que después de lo que hemos vivido, es fundamental contar con los ciudadanos. Yo creo que estamos en un tiempo en el que hay un descrédito de la política y un descrédito de los expertos. Aquí hay 3 expertos y en general la sociedad está muy descreída de los expertos por razones diversas. Sin duda las redes sociales han intervenido en todo este proceso, ¿no? Pero da la impresión de que cualquier opinión por supuesto es legítima, pero cualquier opinión no es igual de válida. Hay opiniones muy formadas, ¿no? Pero dicho esto, y cómo resolver este descrédito y cómo resolver esta malísima visión de la política y de los gestores políticos para cosas tan importantes como la salud física y la salud mental, ya no digamos también la economía, y creo que es fundamental contar de verdad con los ciudadanos. En este sentido, cuando nosotros pusimos en marcha la elaboración del Plan de Acción en Salud Mental, Drogodependencias y Conductas Adictivas del año 2023 al 2026 plurianual, con una serie de acciones concretas y un presupuesto y una memoria económica, profesor Escudero, con una memoria económica específica para cada acción, realizada por expertos de la Universidad Politécnica de Valencia, nosotros iniciamos el proceso contando con los ciudadanos. Sorteamos cívicamente, hicimos un sorteo cívico para elegir a 70 ciudadanos de toda la Comunidad Valenciana mayores de 15 años residentes aquí, 4.285.851 ciudadanos entraron en el bombo y se eligieron para crear una convención ciudadana que después de oír a expertos clínicos, a expertos científicos, a familiares, a personas con enfermedades mentales, abordaran la pregunta de cómo resolver los problemas de salud mental, drogodependencias y conductas adictivas. Entonces, con eso pusimos en marcha un proceso que ha generado 8 acciones específicas y dentro de esas acciones específicas un modelo de inversión y una serie de dispositivos entre los que están estos que has señalado tú. Por fin, después de un proceso de negociación con los propietarios, se consiguen 3 edificios para poner en marcha un hospital de día infanto-juvenil, un hospital de día para intervenciones complejas en personas más mayores y un centro de acogida en crisis para jóvenes y adolescentes. Desgraciadamente, la Comunidad Valenciana tenía un déficit enorme en salud mental. Y creo que la pandemia ha servido para que nos pongamos las pilas y para que estemos atentos a los ciudadanos y a lo que necesitan los ciudadanos y además que desde la Administración se gobierne de una forma coordinada. No puede haber una política de trincheras, no puede haber una política de compartimentos estancos. Hay un montón de instituciones, consellerías, la administración local que tienen que ver con la salud mental y los ciudadanos nos piden que nos coordinemos. Ahí quedan las claves. Me encantaría tener más tiempo para ahondar más en ese análisis que realizaba Rafa, pero pues así son las cosas, nos hemos quedado sin tiempo. Yo creo que da para hacer otro programa más ligado con este asunto porque eso nos han quedado muchas cosas que tocar, pero tengo que despediros ya. Rafael Tavares, Germán Schwartz y Antonio Escudero, un placer haber contado hoy con vosotros en esta línea roja. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta la próxima. Y a todos los que nos seguís día a día, pues un placer también haberos tenido al otro lado de la pantalla. Os esperamos ya la semana que viene. Felices vacaciones para quien las tengáis.